Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejo, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Y hombre, como no, Luis López Cózar Pita, ¿cómo andas, Luis? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, estupendamente. Aquí pasando el verano. Muy bien, pues eso es importante, eso es importante. Espero que más fresquito que este Menda. Luis López Cózar Pita, estupendamente. Seguimos hablando de algo fundamental, trascendental, que por desgracia hoy pues se ha olvidado en todo tipo de personalidades y de personajes. Es una De la pena. vida pública, sí. Sí, una pena, una pena. Pero bueno, gracias a ti lo estamos recuperando. Yo creo que esta es una labor muy importante que hay que hacer y que tú estás haciendo pues por tus conocimientos, que también para eso te los has trabajado. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Luis? Mira, hoy vamos a hablar ya de lo que es el Estado, la cosa pública, lo que se dice la res pública, ¿no? Muy bien, De eso pues trataremos varios programas, porque es un tema largo, tiene muy muchos bien. aspectos que mirar y nos refresca cómo es, qué es el Estado, qué es lo que tenemos que Claro, hacer con él, porque es que hemos perdido el norte en España completamente. claro, claro que sí, claro que sí. Pues nada, los programas que hagan falta, porque lo que sí queremos es transmitirlo y que la gente a ver si es posible, pues que aprenda y después que lo lleve también a la práctica, porque, bueno, las teorías están muy bien, pero hay que concretarlas, Luis, porque si no, pues todo queda en lo virtual prácticamente. Claro. Adelante. Exactamente, o sea que vale, pues bueno, pues entonces hoy vamos a hablar solamente de lo que es los elementos y fines del Estado, ¿no? Ajá. Antes vamos a definir nada, brevemente lo que es una comunidad política y lo que es pueblo, ¿no? El pueblo, ¿no? Vale. Si es que estas cosas hay que tenerlas muy claras antes de meterse en política, porque si no, la política se convierte en mis intereses, que es en lo que se ha Claro, convertido. Mis claro, intereses, no los de mi país, o los de mi claro. pueblo, de la que hablamos mucho pero que no hacemos nada, sino que no sabemos realmente lo que tenemos que hacer con él. Todos son intereses políticos y nada más, ¿no? Bueno, pues entonces, el origen de la comunidad política está en la naturaleza social de la persona humana. O sea, Ah, vivimos en la comunidad política porque somos sociables. Si no, claro. pues, digamos, como los animales, puntos sueltos, Claro. cada uno por su lado, ¿no? Ah, Bueno, y esa persona humana, su conciencia descubre el orden inscrito por Dios en todas sus criaturas, en el interior de las naciones y en el seno de la sociedad internacional. Este orden es gradualmente descubierto y desarrollado por la humanidad, es decir, el orden del Estado se ha ido poco a poco desarrollando, ¿eh? Hemos ido mejorando en algunos aspectos y en otros peor. Como todo, vamos conociendo en más profundidad la creación de Dios, ¿no? Pues también hay una creación para lo que es el interior de las naciones, cómo se gobierna un país y cómo se gobierna una humanidad, ¿no? La comunidad política, el Estado, con sus instituciones, es una unidad orgánica que sirve para organizar un determinado pueblo. Los ministerios lo que organizan es al pueblo español. Es ya, de lo que, esa es la comunidad política. El pueblo no es una masa inerte a manipular, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales tiene su opinión acerca de la cosa pública y la manera de hacerla valer convenientemente para el bien común, ¿no? visto. Nuestra opinión sobre la cosa pública es para el bien común, ¿no? Y Claro, esto, bueno, pero quienes pertenecen a una comunidad política conservan también la autonomía y su existencia y los fines que persiguen. Es decir, hay que conjugar el bien común con los fines personales de cada uno también. Que claro, no porque busquemos el bien común, pues nos olvidemos de las cosas personales. Es decir, la propiedad privada, pues sí hay que compartir algunas cosas de la propiedad privada, pero tuya no la tienes por qué compartir con nadie, tu casa. Punto. ¿Entiendes? Bueno, pues eso es lo que quiere decir. Hay un bien común, joder. hay unos derechos personales también. Lo que caracteriza a un pueblo es el hecho de compartir la vida, de compartir unos valores y unos conocimientos, defender unos derechos y cumplir unos deberes, desear los bienes del espíritu, disfrutar de la belleza en todas sus manifestaciones, compartir con los demás lo mejor de uno mismo, asimilar en provecho propio los bienes espirituales del prójimo, etcétera. Estas son una serie de cosas que caracterizan al pueblo, ¿no? Todas Claro, estas. muy Todos estos bien. valores que hemos expuesto informan y dirigen las manifestaciones de la cultura
o ves en España lo ves mucho, de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del orden político, del ordenamiento jurídico y de cuantos elementos constituyen la comunidad humana en su incesante desarrollo. Es decir, todos esos valores informan la cultura, la economía, la convivencia, el orden político, el orden jurídico, ¿no? Si no tenemos valores, pues estamos en una sociedad que solamente interesa el poder por el poder, ¿no? Claro, Y así andamos. eso, entonces, los elementos del Estado, de la cosa pública, los elementos y fines son los siguientes. Fíjate que no estamos hablando desde un punto del derecho político, o sea, yo no estoy hablando de una clase de derecho político, Sí, sino no, no, lo que la Iglesia determina que son los elementos fundamentales del Estado, claro. que normalmente son valores morales, ¿no? Sí, sí, Los cuales no se puede hacer nada. O sea, yo no estoy hablando de clase de derecho político, es lo que la Iglesia habla sobre lo que es los elementos necesarios para que se dé una convivencia pacífica en la comunidad política. claro. El primer elemento es la necesidad de la autoridad. Hombre, hombre. Eso. La guerra declarada contra la autoridad divina desde la Revolución Francesa Muy ha puesto bien, en peligro a la sociedad humana y muy en bien. especial a la autoridad política. Todo lo que es una autoridad, gobierno y respeto a la ley ha caído en el desprecio. Sí, Y señor. esta actitud está acabando con la seguridad y tranquilidad de los estados. Esto en España lo vemos a las claras. Pero vamos, además aún está a unos niveles impresionantes. No hay autoridad de ningún tipo, No hay nada. ningún respeto a nada, sinceramente. Nada, a Pero nada. eso viene de la Revolución Francesa, ¿eh? Donde se hablaba de la libertad. Sí, Las virtudes que promovió, sin embargo, la religión cristiana cuando penetró en las costumbres e instituciones de las naciones, engendró los fundamentos de la estabilidad y del orden de los estados. muy Los bien. preceptos y el ejemplo que Cristo nos dio poseen una fuerza admirable para que tanto los que obedecen como los que mandan cumplan con sus deberes y obligaciones. El ejemplo de Cristo es el ejemplo que hay Claro, que seguir para que se conserve en unos y en otros una unión y concierto de voluntades que den un estado tranquilo de los asuntos públicos, para que haya tranquilidad en la gestión del asunto público, ¿no? claro, claro, Bueno, pues es el claro. ejemplo de Cristo y su doctrina, como siempre. El hombre, sin embargo, nunca ha podido, a pesar de la Revolución Francesa, liberarse de toda obediencia. Al final acabas obedeciendo a alguien. Claro, a alguien, efectivamente. Eso es así. La necesidad obliga a que unos manden y otros escuchen en una reunión para que una reunión no sea un caos, ¿no? O Claro, sea, eso es por naturaleza también. claro, El deseo de librarse de la autoridad divina llevó al hombre a modelar a su árbitro el origen y la constitución de la sociedad civil, al margen de todo lo que decía Dios. claro, Dijeron que el poder se ejerce únicamente como delegación del pueblo, pero han utilizado esta delegación para implantar revoluciones, ya sea la comunista, la socialista, la fascista, etcétera, con ya. los daños que estas revoluciones han producido sobre todo en el siglo XX, ¿no? Sí, señor. Muy diferente es la doctrina católica, que pone en Dios el origen natural y necesario del poder político, que sabe que hay ciertos límites al poder y que no puede usarse para imponer dictaduras. Muy importantes también. Esto es lo que esto es lo que te dice la doctrina católica. Claro, El claro, poder no es para usar tus dictaduras y para hacer lo que te da la gana. claro, claro. Cuando llaman que, en fin, bueno. Los que han de gobernar los estados pueden ser elegidos por la voluntad y juicio de la multitud, evidentemente, sin que la doctrina católica se oponga en nada a esto, Ya, evidentemente. Pero con esta elección solo se designa al gobernante, ya, se designa un gobernante, no se confieren los derechos del poder. Esto es, solo se establece la persona que lo ha de ejercer. En absoluto se le da todo el poder. claro, claro, Es lo que confundimos, es lo que está claro. confundiendo el amigo Sánchez. No, no, Efectivamente, no le da todo el poder. A usted se le ha hecho una elección, porque no es nada ni más, siquiera. Usted ha sido elegido para gobernar, nada más y claro, nada punto. más. Para Pero, gobernar unas cosas, claro, ¿no? y para ejercer esa autoridad de acuerdo a unas normas, pues no, no de las suyas. Tiene todo el poder para decir, como ha Claro, dicho el sinvergüenza de él, que si viene la derecha él va a seguir. Pero ¿quién es usted para decidir eso? sí, 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 Usted no es nadie para decidir claro, eso. claro, En fin. Bueno, no hay razón para que la Iglesia desapruebe el gobierno de un solo hombre o de muchos, con tal de que ese gobierno sea justo y atienda a la común utilidad. claro, Cada
pueblo pueda adoptar aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a la manera de ser de sus instituciones y costumbres. Cada uno se busca el poder como sea. Pues en claro, la época, por ejemplo, de Franco, bueno, pues yo creo que era el gobierno que tenía que llegar en ese momento claro. debido al desorden tan tremendo que se había producido en la República, ¿no? Claro, efectivamente. Es como define Pío Moa en parte esa etapa de gobierno. Es un gobierno extraordinario para un periodo extraordinario por necesidades, nada más. Claro, es así, había que poner autoridad, el país en orden, y es que eso no lo puedes hacer desde que cada uno siga haciendo lo que le da la No, gana, no, no, claro. matando curas y monjas, vamos, porque Efectivamente, así no haces ningún orden. Bueno, claro, pues por eso en cada país y en cada momento puede elegir un tipo de gobierno según convenga la situación. claro, Y esto lo admite la Iglesia, ¿eh? Insisto, solo se elige o delega el poder en el gobernante o en el sistema de gobierno, pues el derecho a ejercer el poder proviene de Dios. muy bien, muy Los bien, libros del Antiguo Testamento afirman claramente en muchos lugares que la fuente verdadera de la autoridad humana está en Dios. claro, Por mí reinan los reyes, por mí mandan los príncipes y gobiernan los poderosos de la tierra. claro, Y en otra parte dice, escuchad vosotros, los que imperáis sobre las naciones, porque el poder os fue dado por Dios y la soberanía por el Altísimo. O como dice el libro del Eclesiástico, Dios dio a cada nación un jefe. claro, sí, Ya señor, sabemos de dónde viene el poder. sí, Quien lo señor, delega es Cristo. No hay, claro, es la única delegación que hay. claro. Lo- Bueno, se lo dice a Pilatos también, cuando está en el juicio con él, se lo dice. Ahora lo veremos. Ahora lo Muy veremos. bien, perfecto, Sin embargo, los hombres que habían recibido estas enseñanzas del mismo Dios fueron olvidándolas paulatinamente. Es el tema del pueblo judío, ¿no? claro, Por eso Cristo, lo que tú acabas de decir, le recordó al emperador romano que se arrogaba la potestad de absolverlo y condenarlo. Y le claro, dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. muy bien, Es la misma sentencia de San Pablo dirigida a los romanos. No hay autoridad sino por Dios. claro, La autoridad civil solo es ministro de Dios. Ejerce un poder delegado por Dios. muy bien. Nada más que eso, pero el poder lo retiene Dios. Dios, Es Dios el que manda, punto. Y si no, los padres de la Iglesia propagan esta misma doctrina. Y así decía San Agustín, solo atribuyamos al Dios verdadero la potestad de dar el reino y el poder. O claro, San Crisóstomo, que decía que haya principados y que unos manden y otros sean súbditos. No sucede por casualidad, es por divina sabiduría de Dios. listo. No quiero traer más cosas, porque ya es bastante. Perfecto. La facultad de hablar y de escuchar provienen de Dios. Nos dio lengua y oídos. Yo- Son estas facultades dadas por Dios las que nos hacen vivir en sociedad. claro, No es posible una asamblea donde todos hablemos y estemos a la vez. Eso no es posible estar todos hablando a la vez. Tiene que haber orden. Como tampoco ninguna sociedad puede dirigirse sin un jefe superior que en representación de todos mueva a todos y a cada uno en un impulso eficaz encaminado al bien común de todos. sí, señor. Muy Son bien. los que gobiernan los que tienen la autoridad de administrar la red pública y deben obligar a los ciudadanos a la obediencia, de manera tal que el no obedecerles constituya un pecado manifiesto. Esto es lo que enseña la Joder. Iglesia. Enseña la Ya, Iglesia. ya. Que la Iglesia nos respeta, claro que respeta, es la primera en respetar. Claro, Sin embargo, ningún hombre tiene en sí mismo el derecho de impedir la voluntad libre de los demás, siempre que esté dentro de un orden. Tú no me puedes impedir que yo coja mi coche y me vaya a claro, Madrid. No, tú eso no claro, lo puedes impedir. No tienes esa potestad. Yo no te he dado a ti esa potestad, ¿no? claro. Estás dentro de unos límites que son los que Dios marca. Dios, creador y gobernador de todas las cosas, es el único que tiene este poder. Uno solo es el legislador y el juez que puede salvar y perder, que ese es Dios. Y esto sirve no solo para el poder político, sino también para toda clase de poder, como el de los sacerdotes en la iglesia, por ejemplo, como el de los padres de la familia, Muy como el bien, del empresario en la empresa, como en tantas cosas, ¿no? Humanas, ¿no? muy bien, muy bien. Los gobernados deberán obedecer a los gobernantes, los gobernados deberán obedecer a los gobernantes como a Dios mismo, no por el temor del castigo, sino por Claro, el respeto a la majestad, a la autoridad, no con un sentimiento de servidumbre, sino como deber de conciencia.
Ya. De esta manera la autoridad se mantendrá en su lugar con firmeza, si el hombre obedece no por miedo, sino porque tiene esto en la conciencia. Claro. De esta manera la autoridad se mantendrá con firmeza, pues los gobernantes no necesitarán de la maldad, el engaño y la violencia para que se les obedezca. Eso es fuerte, ¿eh? Las personas de mutuo propio obedecerán. No tienes que engañarles ni Claro, mentirles. ni mentirles. Eso es. Ni ejercer fuerza sobre ellas. Tienen que obedecer y ya está. Porque están convencidos de que se está haciendo lo que se Claro, tiene que hacer. claro. El problema es cuando ven lo otro. Lo otro. Los ciudadanos, así educados por la Iglesia, están persuadidos de que si resisten al poder político, resisten a la divina voluntad. Ya. Con lo que al rehusar honrar a los gobernantes, rehusas honrar al mismo Dios. Ya, Porque ya, esto ya, es ya. divino, ¿eh? De acuerdo con esta doctrina, instruyó el apóstol San Pablo particularmente a los romanos. Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas, de suerte que quien resista a la autoridad resista a la disposición de Dios, y los que resisten sobre sí, los que se resisten, y los que la resisten atraen sobre sí la condenación. O sea, los que se Joder. resisten a la autoridad. Esto no se dice, Luis. Se dice, claro, exactamente. No, no. Por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana constituida entre vosotros, ya al emperador como soberano, ya a los gobernadores como delegados suyos, para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Claro, si Dios lo Ajá. quiere, claro. Tal es la voluntad de Dios. Ahora bien, solo hay dos excepciones que tienen los hombres para no obedecer, son las Ajá. que permite la Iglesia, ¿no? Cuando se le exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. El famoso caso del aborto, por ejemplo. Efectivamente. Tú no puedes obligar a un médico a que mate a un niño. Claro, claro. Luego claro, el aborto no puede ser legal. Claro, exactamente. No puede ser legal porque estás obligando. A matar, como se está Claro, pretendiendo obligar a los médicos hoy en día. claro. Todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas. Muy bien. Y sucede que el hombre se ve en la vicisitud de elegir entre despreciar los mandatos de Dios o despreciar la orden de los príncipes. Hay que obedecer a Jesucristo, que manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es Es de de Dios. Dios. Muy La vida bien. humana es de Dios. Claro, La vida claro, humana es Dios quien la ha dado, no ha sido ningún hombre, es Dios. claro. Muy Los que bien. así obran no pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los gobernantes contradice la voluntad y las leyes de Dios, pervierten la justicia de dar a Dios lo que es suyo. Esto es Pervierten importante. la Claro. justicia Es de que dar es a Dios importantísimo. lo suyo. La Claro, lo que justicia es. es dar a cada uno lo suyo. Claro, claro, ¿Qué es lo de Dios? La vida humana. claro, Él es claro, el creador. claro. Bueno, Muy importante lo acabas de decir, de aplicación directa a muchas cosas de hoy, no solamente el aborto, Luis. bueno, en muchas cosas, Mucho, evidentemente. mucho. Muchas cosas. El poder político no ha sido dado para el provecho particular del que gobierna, sino más bien de los súbditos que les han sido confiados. Es decir, Claro, para bien de los súbditos. Para eso claro, tú ejerces el poder, no para que tú te forres o claro, hagas lo que te dé la gana. claro. Las Sagradas Escrituras avisan a los príncipes que ellos tienen que dar cuenta algún día al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Si abandonan su deber, no podrán evitar en modo alguno la severidad de Dios, porque siendo ministros de su reino, no juzgasteis rectamente. El Señor de todos no teme ni respetará la grandeza de ninguno de vosotros, porque Él ha hecho al pequeño y al grande, e igualmente cuida de todos, pero a los poderosos amenaza rigurosa investigación. Claro, en proporción a su autoridad Claro, serán juzgados, entiendo, ¿no? claro, claro, Y, claro. y luego te voy a hacer una pregunta, Luis, ¿tú te crees que algún político hoy día sabe algo de esto? No, yo creo que no, es que ni se les pasa por la cabeza. O sea, que van a tener que rendir cuentas. Hombre, claro, y ellos creen que viven en la realidad, no, la realidad va a ser esta. La realidad esta y va a ser para toda tu vida eterna. Claro, O sea, tú estás viendo
20 años en el poder o 10 años, pero es que después claro. llega la realidad. Y la realidad es que te vas a morir. Sí, ¿Y dónde vas? señor. ¿Cuál ha sido tu vida? Claro, Claro, ellos no piensan en esto. Por eso claro, siempre digo que los católicos son los que viven en la realidad. claro, Son toda esta gente la que vive fuera. claro. Usted en una realidad suya durante 10 años, pero la realidad es que usted se va a morir y que Dios le va a exigir según lo que Claro. le ha. Eso es. Ejerce el poder porque Dios lo permite, Claro, como lo dijo Cristo a Pilatos, que no se lo claro. dijo a Pilatos solo, No, se no. lo- que te lo estás repitiendo a ti también, cacho. Sí, sí, sí. Digo, sigue pasando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde estábamos? Todas estas ideas son las que aseguran, lo que hemos dicho, las que aseguran la red pública. Ya. Quita todo deseo de sedición cuando la gente ve que el poder se ejerce conforme a Dios. Quedan consolidados el honor y la seguridad de los gobernantes, la tranquilidad y la seguridad de los estados. Muy bien. Queda también salvada la dignidad de los ciudadanos, pues saben que ellos obedecen a los príncipes porque estos son en cierto modo una imagen de Dios. Claro, Las nuevas doctrinas, al negar que Dios es la fuente y el origen de la autoridad política, arrancan a la autoridad su dignidad y todo su vigor. claro, claro. ¿Entiendes? Los jefes y colaboradores de la llamada Reforma Luterana socavaron los cimientos de Sí, la señor. sociedad civil. Sí, señor. De la herejía protestante nació una filosofía falsa, el llamado derecho nuevo, la soberanía popular y una descontrolada libertad que muchos consideran como la única libertad posible. Muy importante. Todo Has nombrado antes a la Revolución Francesa, pero antes ya estuvo la luterana. Claro, claro, exactamente. Eso Muy es. bien. Esto viene desde Lutero, claro, Claro. evidentemente. Todo esto nos ha llevado a esos errores llamados comunismo, socialismo, liberalismo y nazismo. Peste vergonzosa, amenaza de muerte para la sociedad civil. Muy bien. Muy bien. Otro elemento a tener en cuenta para que el Estado funcione es la obediencia a la autoridad política. Es otro elemento, ¿no? El miedo al castigo, como hemos dicho antes, no es suficiente para conservar el orden. Claro. Como dice Santo Tomás, los que se someten por miedo, cuando vean la ocasión de escapar impunes, se levantan contra los gobernantes con mayor furia si cabe. Sí, cabe. Es el caso de la familia Ceausescu en Rumanía. Sí, sí, Entre sí. los que pudieron, se levantaron y ¿qué les hicieron? Les cortaron la cabeza. La cabeza. Sí, Ni señor. siquiera fueron a la cárcel, ni siquiera fueron juzgados. Sí, señor. Directamente cortarle la cabeza por lo que Sí, estaban haciendo. sí, Que la señor. gente no se crea que el juicio solo es el de Dios, es que en esta tierra les va a llegar también, ¿no? También. Es necesario, por tanto, buscar una causa más alta y más eficaz para la obediencia de la ley, a la ley. La severidad de las leyes resultará infructuosa mientras los hombres no actúen movidos por el estímulo del deber y por la saludable influencia del temor de Dios, Claro. el temor de contradecir lo que Dios quiere. Es Dios quien mantiene y concede a los pueblos la paz, motivo por el que es necesario suplicarle que doblegue la voluntad de todos los hombres hacia la bondad y hacia la verdad, que reprima las iras injustas y que restituya la tranquilidad que anhela esta humanidad hoy en día totalmente atribulada. Muy bien. Es Dios quien consigue esto. Sí, señor. Otro punto importante, otro elemento importante que señala la doctrina para que la convivencia sea buena es la necesidad de que la autoridad sea apoyada por la moral más que por una mayoría de ciudadanos. Claro. Fíjate lo que te está diciendo. Sí, sí. No se trata de que tú tengas la mayoría No, absoluta. no. Hombre, que no, eso no te garantiza que tú vayas a disfrutar del poder tranquilamente, sino la moral. Claro, Que se claro. lo digan al señor Aznar, que con una mayoría absoluta lo echaron del poder de una patada. ¿Eh? Sí, sí, Con sí. mayoría absoluta, de una Sí, patada. sí, ¿Por una qué? Porque no patada. predicaste moral, hombre. Claro, Y claro, al no claro. predicar moral, pues te echan de una Nada. patada. Solamente economía y economía. Claro, Luis, esa economía, bueno, pues si claro, tú te dedicas a educar a tu pueblo, pues claro. a la menor posible te dan una patada y te echan. Y te Lo echa. hacemos siempre. Claro. Hoy, Luis, lo que estás diciendo, yo creo que hoy día es subversivo, ¿no? Completamente, completamente, pero es que es una maravilla. Pero es una maravilla, sí, señor, sí, Una señor. maravilla. Como estamos diciendo, es la idea de Dios y su divina ley de donde procede la legitimidad moral
de la autoridad pública, de donde procede la fuerza que la autoridad tiene para obligar. claro, La fuerza y la legitimidad no proceden del arbitrio de unas mayorías o de la voluntad de un poder policial, económico, mediático o militar. ya, No, de ahí no viene tu autoridad, no viene de ahí, no viene de ese poder. Lo nada, que te va a garantir que tú duermas tranquilo todas las noches, estando en el poder, es que tengas a la gente tranquila, sí, señor, tengas viviendo en conciencia bien, sí, señor, la moral, que promuevas todo eso. Eso es lo que te garantiza el permanecer en el poder el tiempo que haga falta, ¿no? claro, Porque si no te van a acabar echando los que están detrás de ti. claro, claro, Bueno, la autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos esenciales. lógico, Estos son innatos y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado pueden crear, modificar o destruir. claro, Estos valores no se fundan en mayorías de opinión, como hemos dicho, ni provisionales, que son, la mayoría de opiniones son provisionales y mudables, ¿no? sí, Sino que deben ser simplemente reconocidos, todos estos valores que hemos dicho, respetados y promovidos como elementos de una moral objetiva, ley natural inscrita en el corazón del hombre. ya, No ya, se crean que esto viene que lo impone la Iglesia, está inscrita en el corazón de las personas. sí, señor, Tú sabes perfectamente que no te gusta que te roben, claro, claro, que violen a tu mujer, que no claro, te mientan, si es que lo repugnas interiormente, está inscrito dentro de ti. claro, Si lo único claro, que te está diciendo es sacarlo fuera para que lo veas, sí, pero señor, tú por ti solo ya sabes lo que está más o menos, sabes ya más o menos lo que está bien y lo que está mal. claro, claro que sí, ¿No? Bueno, claro que sí, lamentablemente, a causa de un trágico oscurecimiento de la conciencia colectiva, el ordenamiento estatal ha quedado desprovisto de sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación pragmática de los diversos y contrapuestos intereses de unos y de otros. claro, La autoridad debe emitir leyes justas, conformes a la dignidad de la persona humana. Cuando es contraria, cesa de ser ley y se convierte en un acto de violencia. sí, señor, En un acto de de violencia, violencia, el aborto. claro, De la misma manera, si la autoridad pública no actúa en orden al bien común, desatiende su propio fin y por ello mismo se hace una autoridad ilegítima. muy bien, La muy gente cree bien, que la legitimidad es solo a los votos. No, claro, si tú no ejerces la autoridad como Dios manda, eres una autoridad ilegítima. ilegítima, claro, ¿Entiendes? Solamente son los votos. claro, ese concepto no lo tiene pillado nadie, lo de legalidad y legitimidad, ¿eh? Ah, hombre, que va. Y después vienen los problemas, después no entiende lo que pasa. ¿Por Claro, qué ha pasado esto? Bueno, pues porque tú lo estás favoreciendo, porque claro, no hay que hablar de moral, solo de dinero. claro, Como venimos diciendo, el ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si éstas son contrarias a las exigencias de la moral, a los verdaderos derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. claro, Las leyes justas colocan a la persona moralmente recta ante dramáticos problemas de conciencia cuando son llamados a colaborar en acciones moralmente ilícitas. sí es verdad eso, muy importante. Esto Sí, es muy porque importante. te ponen, claro, te ponen entre la espada y la pared, La espada de la pared y no tienen, nadie tiene ninguna, no tienen derecho a colocarte en esa situación. claro, En estos casos, claro que tienen la obligación de negarse claro, cuando es contra la ley natural, ¿no? Además de ser un deber moral este rechazo, es también un derecho humano elemental que la misma ley civil debe reconocer y proteger. fíjate, La conciencia, la el tema es la conciencia, protección de la conciencia, ¿no? sí señor, La objeción de la la conciencia. objeción a la conciencia, Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no solo de sanciones penales, ojo al dato, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico, profesional y yo diría hasta de prestigio. eso es, eso te iba a decir, muy bien, me alegro que lo hayas dicho, incluso tiene derecho a su crédito, A su crédito. y a que no sea de una manera de ruido, porque es que es usted, Insultado y maltratado porque sencillamente se ha opuesto a algo que es verdaderamente inaceptable. claro, claro, efectivamente, No solamente es lo penal, es que es todo lo demás, ¿no? claro. Hay gente que pierde su trabajo porque ha decidido no engañar a un cliente. Sí, 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 sí. O es Sencillamente, gente, claro, o que resulta apestado porque se le empieza a señalar con el dedo porque es que se ha negado a hacer un aborto, por ejemplo. Claro. o cualquier otra cosa menor también Cualquier que es otra cosa grave. no. Sí, sí,
La cooperación con leyes y acciones inmorales no puede ser jamás justificada, ni invocando el respeto a la libertad de otros, ni apoyándose en el hecho de que es una obligación requerida por la ley civil o que la mayoría así lo ha decidido. ¿Entiendes? Eso es, Esto, que la mayoría ha decidido que acabar con las personas mayores de 45 años, claro, se entonces hay que acabó. respetarlo, ¿eh? Los de Sí, sí. 45 años para arriba estamos todos en fila india para morir, Sí, porque lo hay sí, sí, sí. una mayoría en el Parlamento. Efectivamente, Bueno, efectivamente. Qué importante. no hay que sustraerse jamás a la responsabilidad moral de los actos realizados. Es que la conciencia del problema es lo que decíamos antes, es que al final tú tienes que rendir cuentas a Dios. Claro, Este es el problema. Entonces yo no te claro, va a decir, oye, mataste a este niño, no, es que me lo mandó Zapatero, claro, no es que me claro, lo mandó Feijóo. claro, Yo tenía que obedecer, no, no. claro, Yo no claro, te he dicho que no mates a nadie. claro, Claro, claro. este es el O problema, es, es que vas a ser juzgado por Dios claro, mismo, estás jugando a la claro, vida eterna. claro, efectivamente. O es que iba a perder el trabajo, me podían echar del trabajo. Claro, sí, ya has dejado a una persona, le has quitado su dignidad, ¿no? Bueno, Efectivamente. el magisterio social indica unas condiciones que han de darse para el ejercicio de este derecho de resistencia. Violaciones ciertas del derecho natural, Claro, graves y prolongadas de los derechos fundamentales, ¿no? O sea, violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales que suelen ser los de derecho natural. Que se hayan agotado otras vías de recursos, que no provoque desórdenes peores, que haya esperanza fundada en el éxito muy y que bien, sea imposible prever razonablemente soluciones mejores. muy bien, muy La bien, Iglesia hasta te da una serie de pautas muy antes de bien, meterte, muy bien. ¿entiendes? Es que Importante. la Iglesia es muy sabia. Sí, señor. Nos quedan 4 minutos, Luis. Por último, la lucha armada debe considerarse un remedio extremo para poner fin a una tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de las personas y dañase peligrosamente el bien común del país. Bueno, eso fue lo que tuvo que hacer Franco, ¿no? Claro, A claro, jamar iglesias, a matar curas y monjas claro. y acabar Sí, con todo lo señor. religioso que nunca han puesto enferma y nunca han hecho nada como para que se les Nada. tenga que asesinar, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Muy Bueno, bien, muy bien. otro factor, otro elemento que la Iglesia considera importante para mantener el orden político, el Estado, es el derecho del Estado a infligir penas. Ya. Para tutelar el bien común, la autoridad tiene el derecho y el deber de imponer penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. Muy bien. La pena no sirve únicamente para defender el orden público y garantizar la seguridad de las personas. Es además un instrumento de corrección del culpable y de promover una justicia reconciliadora, Muy bien. capaz de restaurar las relaciones de convivencia rotas por el acto criminal. Muy En bien. relación a la imposición de las penas, la Iglesia ve como un signo de esperanza la aversión a la pena de muerte, al considerar las posibilidades con las que cuenta una sociedad moderna para reprimir eficazmente el crimen. Bueno, Tremendo. Muy hemos bien. terminado con los elementos. ¿Y ahora cuál Perfecto. es el Estado? Pues el fin de la persona del Estado es la persona humana. Claro. Y esto significa trabajar por el reconocimiento y respeto de su unidad mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales inalienables del hombre. En los derechos humanos están condensadas las principales exigencias morales y jurídicas que deben presidir la construcción de la comunidad política. Estos constituyen una norma objetiva que es el fundamento del derecho positivo y que no puede ser ignorada por la comunidad política. Porque la persona existe antes que el Estado. Claro. Es que es Claro. anterior al Estado. Si no existen personas, No, no hay estado. se carga a las personas, se acabó el Estado. ¿Qué es lo que está pasando en España? Sí, señor. Sí, El señor. pueblo español se está acabando porque no se reproduce. Los Sí, estáis señor. matando con el aborto. Sí, señor. El Estado Sí, español se señor. acaba. Sí, Así señor. de tendrá un Estado islámico, que es a lo que vamos. Sí, a Pero ver que nada, vamos, el efectivamente. Estado español se acabó. Está Bueno, claro. Luis, 2 minutos. pues termino. A pesar de todo lo que hemos dicho, la convivencia pacífica solo se dará si está basada en el amor al prójimo. Sí, señor. El campo del derecho es el de la tutela del interés, el de la protección de los bienes naturales según reglas establecidas. Sin embargo, el campo del amor al prójimo es el del desinterés, el desapego de los bienes materiales, la donación, la disponibilidad interior a las exigencias del otro.
muy bien. Tristemente, los derechos humanos nos han hecho olvidar el amor al prójimo, Sí, señor, sí, señor. que ha dejado de practicar en las sociedades políticas modernas y contemporáneas a causa del influjo ejercido por las ideologías individualistas y colectivistas que prometen y proclaman derechos humanos como arma política para captar votos nada más. Nada Porque más. a tres pitos. Efectivamente, En magnífico. efecto, definir los derechos y obligaciones de las personas no bastan para una convivencia humana en paz. Claro, El derecho se respeta y se vive también según el amor y dedicación al prójimo. al prójimo. Sí, El señor. amor. Sí, La señor. justicia requiere que cada uno pueda gozar de sus propios bienes, de sus propios derechos, pero siempre que sea considerada como la medida mínima del amor. Claro, sí, señor. Terminó. El amor Tremendo, es tremendo. un punto que hay que tener en cuenta. Esa Claro, medida. claro. Sí, señor. El amor a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y de ahí sale todo, está clarísimo. Y ahí sale todo, Está ¿no? bien. Seguiremos Luis López Cozarpita, estupendo. De luego, bueno, subversivo, no sé si reaccionario, pero es que es la verdad. Y la verdad hay que decirla ahí. A mí no me gusta ni ser subversivo ni ser reaccionario. La Iglesia no me lo recomienda, además. Lo que digo es la verdad, Y nada más, el efectivamente. sentido común. Porque Que esto hoy, es puro. que hoy, tal y como estamos, es subversiva y reaccionaria. Efectivamente. Luis López Cozar, muchas gracias. Seguiremos. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos Un con abrazo estos para ti. programas. Un abrazo muy fuerte, Luis. Gracias. Vale, Paco, chao.